Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Bienvenidos a su programa TV de Cine, con su presentador Jorge Ramírez. Esta ocasión hablaremos de un tema sumamente interesante, del cual daré algunas pistas para ver si pueden adivinar de qué se trata. Guerreros samuráis, dramas intimistas, monstruos gigantes, relaciones carnales, animación, yakuzas y demonios. Una vibrante y audaz mezcla de personas y conceptos que conforman una cinematografía extensa que nunca deja de fascinarnos. Hoy hablaremos del mítico cine japonés. Bueno, comencemos con que la llegada del cine a Japón sucedió durante el periodo Meiji, que tuvo lugar entre 1968 y 1912 bajo el reinado del emperador Meiji. En ese tiempo, el país dejaba atrás el feudalismo para convertirse en un gobierno en la línea de las potencias occidentales. Y esto comenzó una etapa de modernización política, social e industrial que le permitió a la nación abrirse al mundo y volverse una potencia por sí misma. Para tales avances resultó clave la importación de tecnología proveniente de América y Europa. En noviembre de 1896, Shinji Takahashi, el dueño de un negocio de pólvora, adquirió un kinetoscopio. La primera proyección también fue ese mes, pero se trató de un evento privado. El público tuvo acceso un año más tarde con la llegada de François Constant Girel, este camarógrafo y proyeccionista de los hermanos Lumière. Además de rodar, Girel también formó parte de la primera proyección oficial en febrero de aquel año, dentro del Teatro Nanshi en Bujo de Osaka. Esto provocó que aparecieran los primeros cineastas japoneses que rodaban momentos de la vida cotidiana, incluyendo la ceremonia del té y bailes de geishas. En menos de 5 años, fueron creadas las primeras productoras que mayormente venían del teatro kabuki, como la productora Sochiku. Las proyecciones contaban con un músico y un benshi, que era un narrador que comentaba la acción y que también se ocupaba de aclarar cuestiones históricas en el caso de las películas extranjeras. Uno de esos benshi era Koyo Komada, quien se volvió uno de los pioneros del cine japonés, ya que produjo la primera película de ficción de aquel país, que se titulaba Inazuma Goto Obaku no Ba, de 1899, dirigida por Tsukinichi Shibata. Aquellos primeros films japoneses eran adaptaciones de obras de teatro kabuki y shinpa, y las historias pertenecían al género hidaigeki, que consistían en dramas de época generalmente ambientados en el periodo Edo, el cual iba de 1603 a 1868. Mucho de este material se perdió debido a acontecimientos nefastos, como el Gran Terremoto de Kanto en 1923 y los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero los cineastas siguieron adelante y para 1928 la cifra de estrenos ascendía a 700. A diferencia de otras partes del mundo, el sonido demoró en llegar a Japón y hasta 1937 hubo películas mudas. Esto se debió a que el público seguía prefiriendo a los benshi en lugar de los intertítulos y a la fuerte oposición de los narradores a los avances técnicos. Sin embargo, se impuso al cine sonoro japonés y llegó una nueva era. La edad dorada del cine japonés comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, en la que el ejército de ese país había intervenido de manera decisiva. Los ataques por parte de los estadounidenses y las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki habían impactado con fuerza en los ciudadanos nipones. Durante aquel tiempo, las películas japonesas eran propagandistas, aunque no memorables. Con el fin de la guerra y la rendición de Japón, la industria cinematográfica pudo librarse de compromisos patrióticos para crecer y volverse influyente. Se apoyó en sus principales estudios, Shochiku, Nikatsu, Toho y Daiei. Ahí se venían formando profesionales que le cambiaron la cara al cine local. Uno de aquellos maestros fue Kenji Mizoguchi, formado como actor y asistente de dirección en Nikatsu. Debutó como director en el periodo mudo. De sus casi 80 films, solo sobrevivieron 31, que incluyen varias de sus obras maestras, como La historia del último crisantemo, Vida de Oharu, Mujer galante, El intendente Sancho y Ugetsu Monogatari. Films que además representan su versatilidad creativa con una huella totalmente oriental y una preocupación por el rol de la mujer. Mizoguchi también fue uno de los primeros cineastas japoneses en ser reconocido por la crítica internacional, más precisamente por los redactores y futuros cineastas de la revista Cahiers du Cinéma. Jacques Rivette elogió su obra,
y el más vehemente Jean-Luc Godard lo consideró el más grande director de Japón y de la historia del cine, pero Mizoguchi no pudo disfrutar demasiado del reconocimiento, ya que murió en 1956. Dulces Pacupa, no podrás dejar de comerlos. Otro referente de la era dorada del cine japonés fue Yasuhiro Ozu. Él también comenzó en el cine mudo dirigiendo películas de diferentes géneros, pero con la llegada del cine sonoro se especializó en dramas familiares que trazaban un paralelo entre los valores de antaño y el mundo moderno. Ozu cultivó un minimalismo estético y narrativo, que se caracterizaba por hacer tomas fijas con la cámara ubicada al nivel de un adulto sentado sobre un tatami, un tapete que es tradicional en Japón. Pero más allá de su tendencia a romper cuestiones formales, estos films no dejaban de ser producciones comerciales con buena aceptación del público. Entre las mejores muestras de su talento podemos nombrar Historia de Tokio, Primavera Tardía, Una tarde de otoño y Flor de equinoccio. Ozu murió en 1963, pero su obra reconocida a partir de esa década y nunca dejó de ser un referente. Uno de los mayores representantes y más olvidados directores de aquel cine postguerra fue Mikio Narutse, aunque formado en Shochiku, explotó trabajando en Toho, donde se especializó en el subgénero conocido como Shomingeki, que engloba los dramas y melodramas cotidianos con personajes de clase media, como era recurrente en Otsu. Pero Narutse estaba más cerca de Mizoguchi en el sentido de que también priorizaba también a los personajes femeninos. Vida de casados, El relámpago y La voz de la montaña son tres de sus producciones más emblemáticas, pero el cineasta japonés que más rápido alcanzó el éxito y el prestigio fue Akira Kurosawa. Nacido en 1910, criado en una familia acomodada de origen samurái, pero desde joven estuvo en contacto con la cara más oscura de la vida, como las consecuencias del terremoto de Kantō y los bombardeos de la guerra. Siempre tuvo inclinaciones por el arte y era un ávido consumidor de cultura occidental, pero sin darle la espalda a sus raíces. Sugata Sanshiro, de 1943, fue su ópera prima, pero alcanzó la gloria a partir de 1950 con el estreno de Rashomon, basada en un cuento de Ryunosuke Akutagawa. Este narra un asesinato y una violación desde tres puntos de vista, hasta entonces un recurso novedoso, por lo que la película suele ser considerada la primera del subgénero judicial y marcó a producciones de diferentes épocas y géneros. Otro logro de Kurosawa fue haber descubierto y lanzado la carrera de Toshiro Mifune, quien se volvería su actor fetiche y la más grande estrella cinematográfica de Japón. El siguiente clásico de Kurosawa fue Los Siete Samuráis, donde 7 guerreros deben proteger a una población indefensa. En este largometraje, el director empieza a volverse famoso por usar lentes teleobjetivos para filmar de lejos a los actores y captar su desempeño, un recurso que también le daba un estilo único a las escenas de acción, además de que puso énfasis en dramatizar secuencias clave con fenómenos climáticos como lluvia y nieve. Los Siete Samuráis también resultó una propuesta inspiradora. Basta con observar el western de Los Siete Magníficos que recupera el mismo argumento. Kurosawa solía basarse libremente en obras de autores occidentales, como Trono de Sangre y Ran eran sus propias versiones de Macbeth y El Rey Lear, respectivamente. De los cineastas japoneses tampoco se puede dejar de mencionar a Kon Ichikawa, responsable de El arpa birmana Ikagi, y a Keisuke Kinoshita, a cargo de La balada de Narayama, entre otras. El cine fantástico tuvo una importancia crucial en la época dorada del cine japonés. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki sirvieron de inspiración para Gojira, conocida en Occidente como Godzilla. El director Ishiro Honda, amigo y asistente de Kurosawa, se inspiró en la película de Hollywood, El monstruo del mar, para hacer su propia criatura. Estrenada en 1974, Godzilla presentaba un monstruo gigante, con características de reptil que despierta y arrasaba todo a su paso. El suceso comercial de este film dio pie a Honda, siempre al amparo de Toho, para que pudiera concretar secuelas con más monstruos originales, como Rodan, Ghidra y Mothra, y hasta un crossover con la bestia de Hollywood por excelencia, King Kong.
De esta manera nació el género denominado Kaiju Eiga, sobre monstruos marítimos y de todo el universo, y también un icono del cine japonés. Entre fines de los 50 y comienzo de los 60, buena parte de la cinematografía del mundo experimentó cambios y la de Japón no se quedó atrás. Fue surgiendo una generación de más directores que compartió una visión más novedosa, menos atada al cine de los estudios y más anclada en problemas políticos y sociales, a los que de verdad pasaba en su país. Así nació la Nouvelle Vague, la nueva ola japonesa. El máximo exponente fue Nagisa Oshima, formado en Sochiku. Desde los 50 pudo construir una carrera notable, pero su film más famoso y más polémico fue El Imperio de los Sentidos. Esta historia sobre obsesión sexual fue condenada por la censura de su propio país al punto de que el director debió terminarla en Francia. Aún hoy es uno de los films más polémicos a nivel mundial. El segundo nombre asociado a la nueva ola japonesa es Shohei Imamura. Luego de ser asistente de Ozu, comenzó una trayectoria como director de películas donde reflejó su crítica al Japón moderno. En los 60s hizo Los Pornógrafos y años después revalidó su maestría en films como Lluvia Negra y La Anguila. La animación fue otro pilar de la cinematografía japonesa y también contó con el fuerte apoyo de estudios especializados, entre los que sobresalen Toei, fundado en 1956. Fue el semillero de gran cantidad de producciones y de enormes cineastas que provenían mayormente del manga, la historieta nipona. En Toei se formó Hayao Miyazaki, aunque su carrera se vio catapultada cuando fundó su propia compañía, Estudio Ghibli. Allí creó piezas maestras que reflejaban su preocupación por las relaciones humanas y el vínculo por la naturaleza, como Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro, una serie de taquilleros y prestigiosos films que encaminaron a Miyazaki al monte Olimpo de los próceres de la animación. Otro estudio fundamental de anime fue Mushi, que tuvo como abanderado a Osamu Tezuka. Si bien produjeron largometrajes, el fuerte se basó en sus trabajos para la televisión, empezando por Astro Boy. Entre los nombres fuertes del anime también brilla Kazuhiro Otomo, célebre por ser la mente maestra de la épica obra de ciencia ficción Akira. Hoy en día el cine de anime sigue siendo muy prolífico en Japón y en todo el mundo, con películas como Your Name, de Makoto Shinkai, por ejemplo. El anime alcanzó niveles insospechados y se volvió una influencia decisiva para la trilogía Matrix y buena parte de la filmografía de las hermanas Wachowski. A la par de sus interminables secuelas niponas, Godzilla fue adaptado por Hollywood. Un primer intento data de 1998 por Roland Emmerich, pero mejor fue la versión del 2014 y su secuela Godzilla 2, El Rey de los Monstruos. Además, Guillermo del Toro homenajeó el subgénero de Kaiju Eiga en Titanes del Pacífico. Estos ejemplos constituyen las mejores pruebas del alcance del cine japonés, un cine que sin duda seguirá sorprendiéndonos por décadas y décadas. Y bueno, esta fue la historia del cine japonés en su programa TV de Cine, con su anfitrión Jorge Ramírez. Esperemos el programa haya sido de su agrado. Nos vemos en otro programa de TV de Cine. Hasta luego.